Bien, mis hermanos, hoy vamos a continuar con el tema de la palabra de Dios. Estamos viendo algunos puntos básicos sobre la palabra de Dios y el día de ayer vimos, en 2 parrafitos, vimos un montón de temas, ¿verdad? Un montón de temas: la inspiración, la inerrancia, la infalibilidad, la inscriturización o la razón por la que se escribió la revelación especial, y también hablamos acerca de los medios de revelación y esa doctrina tan malentendida llamada cesacionismo. De hecho, mucho interés tengo en explicar correctamente esa doctrina, porque no se trata de sacar lo milagroso de Dios de nuestras vidas e irnos por un frío intelectualismo de la reflexión de las palabras de la Escritura, sino justamente de resaltar y salvaguardar lo increíble y lo milagroso que es Dios por medio de la Escritura, porque así lo ha querido, y que Dios aún se mueve, aún nos guía a través de todo lo creado también, y es necesario ese equilibrio. Y lo que vamos a hacer ahora es resaltar algunas características de la Escritura que debemos tener siempre en mente. En primer lugar, vamos a ver que la palabra de Dios es necesaria, porque sin ella no tendríamos registro confiable para crecer en fe y edificar la iglesia. La experiencia personal y la razón humana no pueden mostrarnos el Evangelio. Necesitamos la misericordiosa revelación especial de Dios si queremos adorar correctamente, conocer mejor a Cristo y obrar para su gloria. Sin ella no podríamos corregirnos eficazmente. Vamos a detallar eso un poco, ¿no? La palabra de Dios es necesaria, la Escritura es necesaria. ¿Pero por qué? ¿Acaso cuando tú predicas el Evangelio no parafraseas la Escritura? ¿O no simplemente repartes un volante? ¿Acaso alguien que no sabe leer la Biblia y no la lee, por lo tanto, no se alimenta también de los sermones que predica el pastor? ¿Por qué no podríamos simplemente tener libros llenos de sermones o teologías sistemáticas o comentarios a la Biblia? ¿Y para qué entonces necesitaríamos la Biblia? Si hay gente que puede hacer la Biblia más clara. Y de hecho, cuando muchos se salvan porque parafraseamos la Escritura, no porque se la entregamos tal cual. Tú no agarras una Biblia y se la lanzas a la gente como si fuera una pokebola, una piedra o algo para que se atrapen, ¿no? Y le lanzas y dices atrapado. No es así, hablas. ¿Por qué entonces es tan necesaria la Escritura? Y ya lo hemos visto antes con la razón de la inscriturización. ¿Sí? Inscriturar significa pues escribir, ¿no? O que se escriba, ¿no? Porque sin ella no tendríamos un registro confiable, porque Dios mismo dice en su palabra que es confiable lo que está escrito. Así lo dice. No que no se pueda, no que no haya poder cuando tú, sustentado en la Escritura, la predicas o la hablas. Pero el Señor, en su infinita sabiduría, podríamos decir: pero tenemos también la palabra profética más segura. Tenemos comentarios bíblicos, tenemos teologías sistemáticas, tenemos predicaciones de los pastores, tenemos predicaciones de evangelistas en las calles, tenemos que mi hermano, mi hermana me comenta lo que entendió de la Biblia, pero también, y aún más importante, la palabra profética, que es más segura que todas esas cosas. Sin ella, sin la Escritura, no habría un registro confiable. ¿Para qué? Para crecer en fe. No es que no pueda haber salvación, y esto es importante, ¿eh? No es que no pueda haber salvación sin una Biblia per se, porque como les dije anteriormente, en primer lugar llegan los evangelistas, en primer lugar llegan los maestros, los predicadores, y tiempo después de que llegan a algún poblado, recién se traduce la Biblia en su idioma particular. Ahora, eso tampoco significa que la Biblia no pueda salvar, o Dios por medio de la palabra no pueda salvar gente simplemente que comenzó a leerla. Claro que sí, pero lo que quiero resaltar y lo que quiero que veamos es que la salvación se da por la predicación del Evangelio. ¿Cómo irán si nadie les predica? No dice si nadie les traduce la Biblia en su idioma original, en su idioma natal,
o etcétera. Y no estoy tratando de, obviamente, desameritar las escrituras o su importancia. Queremos darle su correcto lugar de importancia. Entonces, podemos decir unas cuantas cosas. Ella es el registro más confiable para crecer en fe. De la escritura sí se nos dice que sus palabras no solamente salvan, sino que nos ayudan a crecer en fe. ¿Cómo creceríamos en fe correctamente? ¿Qué ocurre cuando alguien nos discipula? Adquirimos ciertas características de esa persona. Cuando estamos en un trabajo de discipulado, esa persona va adquiriendo características nuestras. Esta es una de las razones por las cuales debemos ser tan cuidadosos en que nosotros estamos pareciéndonos más y más a Cristo, porque aquellos a quienes nosotros discipulemos nos imitarán a nosotros. Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo. Y supongamos que yo les hago creer que el tono de mi voz es una característica importante de la santificación o del poder de Dios en mi vida. Y entonces todos van a comenzar a imitar el tono de mi voz, y etcétera. ¿Qué ocurre cuando discipulamos? Adquieren muchas características nuestras. ¿Y cómo nosotros podríamos sentirnos tranquilos o seguros de que, mira, simplemente no le estoy haciendo que se comporte más y más a mí, sino que se comporte más y más como Dios quiere? Con la Biblia. Es el registro más confiable para crecer en fe. Yo podría estar formando a los creyentes según mi propio ser, y no puede ser de esa manera, porque Dios a cada uno nos talla muchas veces de manera y en detalles diferentes para que justamente encajemos. ¿Han visto las piedras, no, en el Cusco? Cómo las paredes se van construyendo. No es que todas sean cuadraditas e idénticas, sino que todas son útiles, todas son talladas o lo que sea que hayan hecho por el maestro artesano para que encajen y sean una buena estructura. Todas las piedras fueran cuadraditas, sería una estructura muy fácil de tumbar, la verdad, porque empujas nada más cada piedra y todas las piedras van a ir resbalando y cediendo. Pero tienen esas rugosidades, esas esquinas. Me acuerdo de la que era piedra famosa de las 12 esquinas, creo, que estaba ahí en una calle en el Cusco, y para que se agarren unas con otras. Entonces no se trata de, cuando uno discipula, de que se parezcan a uno, sino que se parezcan al Señor y que sean edificados por el Señor según las características que Dios quiere que ellos tengan. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto sin el registro más confiable? Podrías tú estar apartándote a diestra o a siniestra y no lo sabrías, porque no tendrías una regla con qué medirte. Tú podrías tener un pulso excelente y trazar una línea en el papel con lápiz. Pero te pregunto, ¿cómo sabes que está recto? Es que tengo buen pulso. Ok, pero ¿cómo sabes que está recto? Bueno, traes una regla y con la regla lo mides. Sin la regla no tendrías una tranquilidad mental de que de verdad esa línea está recta. La palabra de Dios es el canon, es la regla, la vara de medir. Y no solamente para crecer en fe, sino también para edificar la iglesia. Y esto ya se había hecho notar el día de ayer, ¿verdad? Como durante épocas en la historia de la iglesia, donde la gente solo comentaba lo que otros autores habían dicho, santos autores, buenos autores, pero el pastor dijo, y sobre lo que dijo yo desarrollo, y sobre ese desarrollo que hizo el otro pastor, yo vuelvo a desarrollar, y construyen y reconstruyen simplemente sobre lo que otro hombre no inspirado dijo. ¿Y esto a qué lleva? A que la iglesia se desborde a diestra y a siniestra, y entonces no adore conforme a lo que Dios quiere. Esto es conforme a la palabra. La palabra de Dios por eso es tan necesaria. Por eso es que cuando llegan a pueblos, han visto esos videos, cuando se llegan a pueblitos no alcanzados, con idiomas que casi nadie habla, y ya hay gente que está esperando la Biblia. No es que vino en vacío. Primero fueron los evangelistas, fueron los misioneros, predicaron, hubieron conversos y trabajaron, porque tienen que trabajar con nativos para poder traducir bien la Biblia, el idioma, porque si no, no se puede. No es simplemente que un extranjero estudie el idioma y luego lo traduce la Biblia, porque necesitan nativos, gente que de verdad sienta ese idioma en sus propias lenguas, ¿no? Para que pueda hacerse una correcta traducción de las escrituras. Bueno, entonces hay conversos y luego dicen, oye, pero esta gente necesita crecer en fe, y pudieran decir, pero nos basta con el misionero que vino y sigue predicando y etcétera. No, la escritura
y edificar la iglesia. No, la escritura. No es suficiente con los misioneros, no es suficiente con el pastor, no es suficiente con el predicador. La palabra de Dios es la que debe ser, la que edifique y nos haga crecer en fe. La experiencia personal y la razón humana no pueden mostrarnos el Evangelio. Y 1 Corintios capítulo 15 versículos 3 y 4, dos veces, uno en el versículo 3, otro en el versículo 4, dice conforme a la Escritura. ¿Qué les está diciendo a los corintios? De hecho ya lo habíamos visto en 1 Corintios 6, versículo 4, si no me equivoco. Esto he puesto como ejemplo en Apolos y en mí, para que nosotros aprendáis a no pensar más allá de lo que está escrito. Y en 1 Corintios 15, 3 y 4, cuando les habla el versículo 1, ¿no? Que el Evangelio, y si lo retienen sois salvos, dice, conforme a la Escritura, conforme a la Escritura. ¿Qué está poniendo en la mente de los corintios el apóstol Pablo? Le está diciendo, ok, ustedes han escuchado la predicación, ustedes conocen esto y lo otro, pero ¿saben qué es conforme a la Escritura? ¿Lo han visto ustedes mismos en la palabra de Dios? Si no, tengan cuidado. Podría ser que su salvación esté fundada en hombres. ¿Qué significa esto? Que la confianza no la pusiste en Dios, sino que confiaste en aquel hombre que te dio alimento, en aquel hombre que te trató como un padre porque no tuviste un padre, y entonces ese pastor te trató tan bien y estás dispuesto a creerle todo lo que él te diga. Y puede ser que te diga cosas verdaderas, puede ser que te predique la palabra de Dios fielmente, pero tú seguirás confiando en la palabra de Dios porque aquel hombre, ese pastor, ese hermano de la iglesia te trató muy bien. Y entonces, aunque tú tengas las mejores de las voluntades, toda tu fe estaría basado en el buen trato y el buen comportamiento de los demás, y allí no hay salvación. Tristemente, muchas iglesias han tomado este camino, que quieren sustentar la unidad de sus congregaciones no en la doctrina, sino en que se tratan bien, en el fervor que hay unos de otros. ¿Cómo no vas a confiar si fue el Dios de tus padres? Y yo sé que la Escritura nos habla acerca del Dios de nuestros padres, pero es para que los consideremos, no para que fundamentemos nuestra fe en Dios porque fue el Dios de nuestros padres. No querramos que nuestros hijos vengan a confiar en Dios. Obliguemos a que vengan a la iglesia, obliguémoslo a orar, obliguémoslo a leer la palabra de Dios, así como los obligamos a comer o los obligamos a ir a la iglesia. Pero no queramos trabajar sentimentalmente y decir, mira, no como yo siempre he creído, y poner una relación de sangre, de nuestra sangre, como la base para que confíen en Dios, cuando solo debe ser la sangre de Cristo. Y entonces Pablo le dice, conforme a la Escritura, conforme a la Escritura. Y la misma pregunta para ustedes, y aquí les hablo como se le hablaría en la clase, ¿no? Ustedes que han profesado fe en Cristo, que quieren profesar su fe en Cristo como Dios quiere que la profesen, de manera legal, a través del bautismo, de manera correcta, a través del bautismo. ¿Creen en Cristo conforme a la Escritura? ¿Están aquí en esta clase porque sus papás los trajeron simplemente? ¿Porque alguien les invitó un plato de comida o las razones que ya mencioné anteriormente? Es necesario siempre estar probando, no para hacerlos dudar, sino porque queremos que tengan una seguridad correcta de la palabra de Dios. Necesitamos la misericordiosa revelación especial, la Biblia, si queremos adorar correctamente, conocer mejor a Cristo y obrar para su gloria. Sin ella no podríamos corregirnos eficazmente. Y así nos lo dice la Escritura, ¿verdad? En 1 Timoteo 3, 16 y 17, ¿no? Que sirve para corregir, para instruir en justicia. Vamos entonces con la palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es suficiente porque nos dice todo lo que necesitamos saber para la salvación, la edificación de la iglesia y las buenas obras. No nos lo dice. Es 2 de Timoteo, claro, 2 Timoteo 3, 14 al 17, perdón. Mi equivocación hace rato, 2 Timoteo 3, 14 al 17. ¿Qué le dice Timoteo? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras,
las cuales pueden hacerte sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí hay varias cosas. Una, le habla a un niño que creció en un hogar, bueno, ya no un niño, pero alguien que fue un niño y creció en un hogar cristiano, y le insiste, persiste en quien lo has aprendido y te persuadiste, y recuerda de quién has aprendido. Y aquí está lo que les decía, tiene que ser una llamada de atención el de quién has aprendido, pero no el fundamento, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. La palabra salvación, mis hermanos, es más amplia que la palabra justificación. Por eso existen palabras como justificación, adopción, regeneración. Son palabras más específicas dentro de un proceso que se llama salvación. Como que yo te hable de la vida, y aquí creo que todos son adultos, pero la vida comienza solo en esa relación íntima en el esposo y la esposa. ¿Eso es vida? O solo que el esperma ingresa en el óvulo y vida, y ahí quedó. La palabra vida solo engloba ese punto en el desarrollo de ese ser humano. Vida será solo cuando toma conciencia de sí mismo. Vida será solo cuando tiene libertad financiera. Vida será solo... No, vida abarca todo, ¿sí? Vida del hombre abarca todo. Y luego tenemos detalles, ¿verdad? Engendramiento, nacimiento, bebito, infancia, discúlpeme si cometo errores aquí, pero entienden el punto: infancia, adolescencia, juventud, adultez, adulto mayor, ancianidad, y etcétera. Y son etapas. De igual manera, la Escritura nos habla de puntos específicos como regeneración, justificación, adopción, santificación, glorificación, y etcétera. Pero a todo puede llamársele simplemente salvación. Así que la salvación incluye desde el mero momento del arrepentimiento, de hecho, incluye muchas veces desde la eternidad pasada al momento de la muerte de Cristo Jesús, al momento en el que te arrepientes, pero también incluye la santificación. Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y algunos podrían decir: pero si salvación solamente tiene que ver con el momento del arrepentimiento, de la conversión, entonces hay que crecer para salvación. O sea, ¿cómo es esto, no? ¿Cómo va a crecer si para empezar no nació, ¿no? ¿Cómo va a crecer si no nació? Crezcáis para salvación, y se hace un mundo en la cabeza. Y es que el término salvación se utiliza de manera amplia en la Escritura, y ahí no está hablando para crecer en santificación. A eso es lo que hace referencia, para crecer en santificación. Y aquí cuando le dice a Timoteo, las cuales pueden hacerte sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús, tiene el propósito de ser amplio, porque podemos decir esto de la conversión al niño, oye, y por eso lo llevamos a la iglesia y lo llevamos a todo lugar y buscamos que nos hablen de la palabra. Háblame de la Escritura, te voy a llevar aquí a esta iglesia porque se habla mucho de la palabra de Dios, porque el pastor te habla, porque todos hablan de la palabra de Dios. Y en mi hogar por todos lados pongo texto bíblico ahí en los cuadritos y en las cosas y etcétera. En la sal no solamente dice sal, dice: y vosotros sois la sal de la tierra, para recordar. Y así puede sonar gracioso, pero hay abuelitas, abuelitos, padres que hacen eso y no está mal. Y por todo lado la Escritura dice: ¿por qué? Porque confío en Dios, que dice que su palabra es poder para salvación y que ellas les pueden hacer sabio para la salvación, pero no solo para que se convierta, sino también para que crezca en santidad. Y noten eso que dice: te pueden, porque la Escritura no obra mecánicamente, sino por la voluntad de Dios. ¿Y para qué nos dice que es útil la Escritura? Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios, versículo 16, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Este es otro de los argumentos del cesacionismo. ¿Por qué tendría yo que tener expectativa en cuanto a sueños, visiones, lenguas, otras revelaciones externas, si la Escritura me dice que la Escritura es para que esté enteramente preparado? Enteramente, no parcialmente. No es que si no recibes una palabra especial de Dios para tu vida a través del profeta tal o a través de tal momento, entonces no vas a poder crecer o madurar. Dice: para que estés enteramente preparado.
Y en segundo lugar, ¿pero qué debería decidir? ¿Qué debería hacer? Señor, dime cuál es tu voluntad especial. ¿Debería yo ir a comprar pan o debería ir a comprar tostadas? ¿Debería yo limpiar la casa cuando mi mamá me lo pide o debería yo hacerlo más tarde? O esto o lo otro. Dice la Escritura, para toda buena obra. Toda buena obra. Y todas tus obras, no, pero es que todas mis obras no son buenas. Todas tus obras deberían ser buenas. Entonces, si es para toda buena obra y todo lo que el creyente obra, supuestamente debe obrarlo para la gloria de Dios y por lo tanto cae bajo la categoría de buena obra, ¿dónde vas a hallar las indicaciones para hacerlas? En la palabra de Dios. Ahí mismo lo dice. ¿Qué más yo necesito? ¿Qué más yo no voy a necesitar? La Biblia es suficiente porque nos dice todo lo que necesitamos saber para la salvación, la edificación de la iglesia y las buenas obras. Y sobre ella podemos construir deductiva y prudentemente todo conocimiento y práctica. Veamos esto. Primero voy a explicar y luego voy a los textos. Dice, sobre ella podemos construir deductiva. O sea, pero pastor, yo no encuentro en la Biblia con quién me voy a casar. Ahí no dice, y tú, Stuart, te vas a casar con tal. No, ahora yo ya sé, Dios ya me dijo. Pero no, ¿dónde vas a estudiar? ¿Qué vas a estudiar? No me dice exactamente. ¿Debería yo ahorita prender la televisión? ¿Debería yo ahorita apagar esta transmisión e irme a barrer mi patio? O algo, eso específicamente no me dice. Pero como sí nos dice que toda buena obra se ha de construir sobre la palabra, entonces tenemos que pensar una manera cómo esto se va a cumplir y tenemos respuesta. Hay algo que se llama deducción. ¿No te molestas tú a veces cuando le das a tu hijo, a tu hija una orden y luego te pregunta por cada pequeño detalle y tú le dices, pero dentro de la orden que te di, si te hubieras tomado un segundito a pensarla, hubieras entendido esta pregunta que también me haces, hubieras deducido, a ver, hijo, hija, ordena y limpia tu cuarto, y que luego venga y te diga, pero ¿lo barro? Pero te dije que limpies. Sí, pero no me dijiste específicamente que barriera. Y luego de barrerlo, ¿debería dejar la basura dentro del cuarto o lo pongo en bolsas y la saco? Pero te dije que limpies tu cuarto. Sí, pero no me dijiste específicamente, saca la basura del cuarto y ponle en una bolsa y etcétera. Y de hecho, así son muchos niños. Esto es algo muy común que veo y que necesitan ahí sus correcciones cuando se ponen muy orgullosos, ¿no? Y quieren increparle a la mamá, al papá. Pero no me dijiste esto específicamente. No permitamos que su orgullo crezca, mis hermanos. Pero, ¿qué le podríamos decir? Una de las cosas que le podemos decir, y seguramente le hemos dicho, ay, hijo, a ver, no te tengo que estar diciendo todo, o nunca lo has dicho. A los que tienen hijos, no tengo que estar diciéndote cada cosita, ¿no? Y no es que uno esté diciendo, no te quiero guiar, no te quiero ayudar. ¿O sí? No, por supuesto que no. Le está diciendo que dentro de lo que ya le ha dicho es suficiente. Porque yo sé que tú puedes, hijito, yo sé que tú con tus 9 años eres lo suficientemente grande como para poner agua a hervir o como para preparar un plato de comida. Por favor, no me hagas dudar de tus capacidades. Yo te conozco, hijito, tú puedes. Yo sé que te estás haciendo el loco, yo sé que te está ganando la pecaminosidad que hay dentro de ti y te estás así, haciendo el necio, pero tú entiendes, hijito, lo que está pasando. ¿Qué le estás diciendo? Te he dado información suficiente. Si la razonas, si la piensas sobre ella, tú vas a poder descubrir los demás detalles de tu vida. Podría ser que lo hagamos nosotros porque somos ociosos en darle todo detalle, cosa que no creo. Los padres aman a sus hijos. Pero en todo caso, una buena razón sería porque quiero que mi hijo se desarrolle. Yo no quiero que mi hijo sea un bebito toda la vida de, ay, ¿y lo corto? ¿Y cómo lo corto? ¿Y por dónde pelo el plátano? ¿Y por dónde esto, lo otro? ¿Verdad? No, nos daría vergüenza dejar un niño de 25 años y que tengamos que estar haciéndole todos los trámites en las cosas y etcétera. No, como padres nos daría vergüenza presentar un hijo así. Imagínate presentarle un hijo así a cualquier buena muchacha que se quiera casar. Qué vergüenza, diríamos. Y Dios, que es sabio, y Dios que desea el bien, que nos hizo con un diseño y que desea que explotemos nuestro diseño como creación suya, como imagen suya, nos da su palabra y dice, piensa, hijito, yo te he dado mi Santo Espíritu, te he dado mi palabra,
piensa, hijito, ven y razonemos juntos, como dice en Isaías, ven y razonemos juntos, reflexiona la palabra de Dios. No tienes que estar diciéndome cada detalle porque todo lo ha dicho el Señor. Podemos construir deductiva y prudentemente todo conocimiento y práctica. ¿Qué es deductivo? O sea, lo que se deduce necesariamente, no lo que se deduce de ello. Si dice, no dejando vuestras propias congregaciones en Hebreos 10:25, la Reina Valera solo dice no dejando de congregarnos, pero tú ves a cualquier interlineal y allí no dice simplemente que no dejes de visitar una iglesia, sino que no dejes de reunirte con tu iglesia. De allí podemos deducir unas cuantas cosas. Podemos deducir que debes ser miembro de una iglesia, que le debes pertenecer a una iglesia y que debes amar esa iglesia como tuya y que no deberías por cualquier cosa simplemente dejar de serlo. Pero ahí no dice específicamente sean miembros de una iglesia o tengan membresía y busca asistir a todas las reuniones de tu iglesia local como tal, en tal dirección y con tal pastor. No, pero se deduce necesariamente, una deducción es necesaria. Esto es, estás obligado a entenderlo de esa manera porque a eso obligatoriamente te apunta la Escritura. Pero hay otras cosas que no son tan fáciles, aunque deducir tampoco es tan fácil, pero no son tan fáciles como la deducción. No es que es necesario que haga esto. Cuestiones como, dice que debemos predicar el Evangelio, pero ¿deberías salir en estos momentos a predicar? ¿Deberías hacerlo más tarde? ¿Deberías cambiar de trabajo? A esto lo vamos a llamar prudencia. Y más adelante en las clases vamos a tener una clase de cómo tomar decisiones prudentes. Pero, ¿qué es la prudencia? ¿Qué es un acto de prudencia? Una prudencia, un acto de prudencia, una decisión prudente, es una decisión que se toma dentro de los parámetros de la Escritura, aunque se reconoce que no es una necesidad el hacerlo así, porque la Escritura no lo exige necesariamente. Por ejemplo, si tengo hoy para desayunar en mi mente filete o un trozo de carne fileteado muy grande y costoso y con arroz, y luego por otro lado mis 2 huevos sancochados, mi tostada y mi vaso de té, y de pronto veo mi economía y aunque podría pagar el filete de carne, la verdad me doy cuenta que pues quizás no llega a fin de mes, mejor dicho, no tan necesario. O podría yo comerme esos 2 huevos sancochados y el resto del dinero darlo en la ofrenda. ¿Qué debería hacer? ¿Debería irme al cine con este dinero que me llegó porque mi abuelita me lo regaló? ¿O debería dárselo a un necesitado, ofrecerle trabajo a un necesitado y dárselo? ¿O debería ofrendarlo en la iglesia para que puedan continuar con las misiones, para que se pueda seguir dando estudios y etcétera, para que el pastor coma, no sé, o algo así? Está en tu libertad, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ananías y Zafira, y le dice cuando vendieron su heredad, era tuyo. Tú podías haber decidido darlo a los apóstoles o no darlo. El problema era que habían mentido y mintieron en cuanto a eso y por eso Dios lo castigó. Pero era suyo. Podías haberlo dado, podías no haberlo dado. ¿Qué debo decidir, Señor? ¿Cuál será tu voluntad? ¿Será que si me voy al cine, si me compro ese gran bistec, estaré pecando porque no estoy dando mi dinero a la ofrenda? ¿Será lo contrario? ¿Qué podemos allí hacer? Esto es una libertad cristiana, mis hermanos. Tu decisión debe ser prudente porque debe ser guiado por los principios de la palabra de Dios, pero no pecarías, aún a costa de que yo incluso podría ser quien sufra alguna de las consecuencias. Podrías tú decidir irte al cine o comer tus palomitas de maíz, etcétera, o darlo a la ofrenda a la iglesia, porque Dios quiere un dador alegre, no simplemente un dador obligado por su pastor o por algo, no por necesidad, dice, sino con ánimo pronto. Y eso es una libertad. Tu prudencia es la decisión que tomas a lo mejor que tu razonamiento de la Escritura te permite, pero esa decisión que tomas no es para condenar ninguna otra posible decisión. Yo puedo condenar a una persona que se dice ser cristiana, o condenar en el sentido de decir que está mal, a una persona que se dice ser cristiana y dice, no, pero yo decido no hacerme miembro de ninguna iglesia. Estás en pecado, porque la palabra de Dios te exige
que te hagas miembro de una iglesia, que sirvas dentro de una iglesia, que des la vida y el amor por tus hermanos. Pero si alguien dice, pastor, bueno, decidí salir con mi familia, yo no puedo estar diciéndole, no, tú ese dinero debes traerlo al alfolí, debes traerlo a la iglesia obligatoriamente, en vez de estar esto y lo otro, no. Podría comentar y decirle, me parece más prudente. Pero ahí está justamente, me parece más prudente. La prudencia depende mucho del contexto de cada persona. Lo que a alguno le parece prudente, a otro podría parecerle imprudente. Como no tenemos una regla específica de parte de Dios para esa cosa, o no tenemos una deducción, no tenemos un entendimiento necesario de la Escritura para tal o cual acción, todo queda dentro del rango de la prudencia, dentro de los principios de la palabra de Dios. Entonces, sobre la Escritura podemos construir deductiva y prudentemente todo conocimiento y práctica. Todo conocimiento y práctica. Veamos lo que dice el texto bíblico. 1 Corintios 3, versículos 10 al 15. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Dice, tienes el fundamento y sobre ello debes construir. Ahora, esta orden en el contexto es en primer lugar dada a los pastores. Así como en 2 de Timoteo dice, para que el hombre de Dios, ahí con hombre de Dios ha de entenderse los pastores. Pero esto no se aplica solamente a los pastores, sino que también se aplica a cada creyente, aunque el principal responsable sean los pastores. Si alguno edificare, mira, te da opciones, oro, plata y piedras preciosas. Obviamente no deberías edificar con heno, madera y hojarasca, porque se va a quemar rápidamente. Pero dice, aún así sería probable que construyas con heno, madera, hojarasca, aunque finalmente sufras pérdidas, aunque tú mismo seas salvo. Pero ahí está el tema de la prudencia, decir, a ver, mira, estoy construyendo y lo que estoy construyendo me parece que es oro, plata, lo vas comprobando con la palabra de Dios. ¿Es más prudente? ¿Es menos prudente? Oye, ten cuidado, si sigues construyendo con madera, no, es que yo no quiero leer ningún otro libro, solamente lo que leo yo de la Biblia, lo que yo entiendo de la Biblia, y no le preguntas a nadie, y obviamente estás construyendo mal, seguramente estás construyendo sobre hojarasca. Oye, ten cuidado, estás construyendo sobre cosas endebles. Tú dices tú y la Biblia, pero en realidad eres tú y tu capacidad intelectual y la Biblia, y etcétera. Y entonces vas a cuidado, ten cuidado, sé más prudente, te recomiendo este libro. No quiero leer. Escucha a tus pastores. No, yo leo por mi cuenta y me edifico y leyendo a solas. Bueno, eso no está bien, no es prudente. Necesitamos, se nos responsabiliza a nosotros cómo construimos, y debemos construir de manera prudente. Debemos querer construir siempre con oro, con plata, con piedras preciosas. Para eso necesitamos la Escritura. Allí tenemos lo que es lo deductivo, lo que se debe construir deductivamente de la palabra de Dios. También, por ejemplo, aquí tenemos lo prudente. 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. También en el 6, no todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar. 1 Corintios 6:12. Ahora, ¿qué está haciendo allí? No está diciendo abstente absolutamente de todo lo lícito. Simplemente está diciendo que nosotros seamos prudentes. ¿Quién decide aquí? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo, el pastor, te voy a decir todo lo que te conviene. No, porque la misma Escritura delimita la autoridad de los pastores a ciertas áreas. Entonces te dice, sé prudente, todo el mundo es tuyo, todas las películas, todos los viajes, toda la comida tan sabrosa. Mira, todos los chanchitos, todos los chicharrones que se venden cerca a tu casa todos los días,
Todo eso es tuyo, todo está a tu disposición, hijito. Tú puedes ir, comprar, todo está a tu disposición. Pero sé prudente, no siempre te va a convenir, no todo te va a convenir. Y cuídate, por favor, porque pudiera ser que eso te esté controlando. Y aunque eso sea bueno en sí mismo, si te llega a controlar, te ha convertido en un ídolo. Porque el único que debería controlarte, hijito, soy yo, tu Padre Celestial. Entonces, te dice, sé prudente. Pero eso no significa que se puedan condenar unos a otros. Por supuesto que no, ya lo dice la misma Escritura. Y Tito 2.1, saben que aquí también voy a poner Romanos 14 con el tema de la prudencia. Tito 2.1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué le dice Pablo a Tito? No solamente que hable sana doctrina, le dice que hable lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y lo que continúa diciéndole Pablo a Tito es cuestiones de actitud, de carácter. Ten cuidado porque en Creta se dice esto de los cretenses, así que se cuiden los ancianos, las ancianas, los jóvenes, los niños, los esclavos. No solo se trata de, no, pero es que yo creo cosas verdaderas, pero te abstienes de toda especie de mal. ¿Es prudente que andes escuchando tal o cual música delante de tal persona o incluso en privado? ¿Es prudente para ti que estés viendo tal o cual cosa? ¿Será sano que religiosamente vayas todos los días? Aquí martes hay descuento en los cines, ¿no? Todos los días martes al cine. Oh, puedes hacerlo, pero cuando comparas tu ida al cine y cuando comparas tu ida a la iglesia, ¿qué día más esperas? ¿Estás más ansioso? Ay, ya quiero que llegue martes para irme al cine. Y no tienes esa misma actitud para, ay, ya quiero que llegue el día domingo para ir a la iglesia. O aunque te duele la cabeza, dices, no, igual voy al cine porque sé que ahí me voy a relajar, pero no tienes esa misma actitud para congregar. Yo te diría, no te dejes dominar, te está dominando. Déjalo unos meses. No lo necesitas. Sé prudente. Pero estas son cosas que muchas veces no lo vamos a resolver en privado. ¿Puedes consultar a tus pastores? Sí, y debes consultar a tus pastores porque es sano para ti, es prudente. Pero ningún pastor, ni tampoco, pues yo tampoco me voy a enojar de decir, pastor, mire, le cuento que resolví esto. Y yo, ¿por qué nunca me consultaste? No, gloria a Dios que lo hayas resuelto. Entonces, no solo la sana doctrina, sino hablar lo que está conforme a la sana doctrina. Por lo tanto, como la Biblia es suficiente, no necesitamos nuevas revelaciones, ¿no? 1 Corintios 4:6 nos lo dice, ya hemos leído antes, no pensar más allá de lo que está escrito. Y 2 Timoteo 3:16-17, ya también lo hemos leído antes, que tiene que ver con que la Biblia nos prepara para toda buena obra. Por lo tanto, no hay excusa de decir, me es insuficiente. No, dijo toda buena obra. El Evangelio y toda la voluntad de Dios para nosotros. Deuteronomio 29:29 dice que las cosas reveladas son para nosotros, mas las secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Toda la voluntad de Dios para nosotros está en las Sagradas Escrituras. Ellas no nos dicen todo lo que quisiéramos saber, pero sí nos dicen todo lo que necesitamos saber. Una última cosa, si las Escrituras son suficientes, ¿por qué ir a la iglesia? ¿Por qué consultar con pastores? ¿Por qué leer otros libros? ¿Por qué tener confesiones de fe? ¿Por qué tener manuales de estudio? ¿Acaso la Biblia no es suficiente? Sí es suficiente. Y porque es suficiente tenemos todas esas cosas. Porque la Biblia nos enseña a tenerlas. Si digo, si la Biblia es suficiente, ¿por qué te abstienes de robar? ¿Acaso la Biblia no es suficiente? Roba. Si la Biblia igual es suficiente para salvarte, roba nomás. Dice, espérate, yo no robo. Efectivamente, yo creo que la Biblia es suficiente. Y yo no robo porque la Biblia me dice que no robe. Tengo pastores porque la Biblia me dice que debo tener pastores. Tengo membresía en una iglesia porque la Biblia me dice que debo ser miembro de una iglesia. Tengo confesiones de fe porque la Biblia me habla acerca de confesar la fe y confesar la fe como una iglesia local. Todo se construye sobre la Biblia. Por eso decimos que es suficiente. No está peleado la suficiencia de la Biblia con la utilización de otras cosas. Pablo pidió no solo los pergaminos, pidió su capote porque tenía frío y pidió también libros que no hacían referencia a la Biblia. Es que no le era suficiente para Pablo la Biblia. No, nos está enseñando Dios por medio de eso. La palabra de Dios, ella nos instruye. Ella es suficiente y porque es suficiente tenemos todas estas demás cosas. Hasta aquí, preguntas. A ver, voy a ir revisando las preguntas que han puesto por acá. ¿Por qué fue necesario la declaración de Chicago de inerrancia? ¿Por qué fue necesario? A ver, para empezar,
necesario como tal, en el sentido bíblico como tal, no era pues necesario. Fue una prudencia, fue un acto prudente, ¿no? ¿Por qué vieron algunos teólogos necesario esto? Es porque, miren, ¿por qué ocurre esto? A ver, eso es un poco de historia. La Escritura nos dice que no debemos dejar los linderos que nuestros padres pusieron. Nos dice que no simplemente saltes los linderos de tus padres. ¿Qué ocurre cuando nos olvidamos de los credos, de las confesiones y comenzamos a decir, no, es que no hay que hacer teología sistemática? Yo, según voy leyendo la Biblia, según voy explicando. Y es más, ni siquiera, no quiero que graben mis sermones, yo no voy a escribir el sermón porque siempre tiene que ser palabra fresca. La siguiente vez que lo lea, voy a volver a explicar ese versículo como si nunca lo hubiera leído. Yo no voy a estar pensando en eso, simplemente voy. Y aún puedo ir más, todavía más lejos. Yo no voy a estudiar la Biblia. Cada vez que suba a predicar, simplemente la voy a abrir y lo que sea que se me ocurra será por el Espíritu Santo y lo voy a ir leyendo ahí en la Biblia. Y podemos ser así de locos. Pero, ¿por qué? ¿Cómo se podría llegar a esta locura que les estoy planteando aquí? Que muchas iglesias llegan, y curiosamente todas llegan por el mismo camino, porque comienzan a ignorar las voces del pasado. Comienzan a decir, no, a ver, ¿para qué una confesión de fe? Si nosotros ya sabemos doctrina, y hay que explicar la Biblia nada más. Y entonces se va dejando, ya para qué los credos, ¿no? Y yo les hablo aquí, inerrancia. La Biblia es inerrante. Y un hermano no estudia lo que es la inerrancia, sino simplemente la repite. Ah, sí, la Biblia es inerrante. Y el siguiente hermano, sí, ¿pero qué significa inerrante? ¿Para qué hace falta ese término tan complicado? No, la Biblia es verdadera, porque eso es más bíblico, porque así dice, mi palabra es verdad. La Biblia es verdad, la Biblia es verdad. Sí, es verdad, la Biblia es verdad, pero tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad. Así habla toda la sociedad. Y entonces yo comienzo a transformar mi idea de verdad simplemente a lo que siempre he escuchado, porque así lo entiende la gente. Mi verdad, tu verdad, y yo predico. La Biblia es verdad, y yo leo la Biblia, y la Biblia dice que es verdad. Pero ¿cómo entenderé esa palabra verdad? En primer lugar, la voy a entender según como a mí me han enseñado que es verdad, qué significa la palabra verdad. Y si la verdad en mi cultura es relativa, voy a ir relativizando las palabras de las Escrituras. Y así sigue generación tras generación, generación tras generación. Y entonces se va perdiendo el significado. Y esto Dios lo permite. ¿Por qué Dios lo permite? Porque han despreciado la manera en la que Dios quiere obrar en la iglesia. Han despreciado la voz de sus profetas, han despreciado la voz del Espíritu Santo que también habla por medio de su obra en la iglesia de Dios. Y entonces Dios permite, en su necedad siguen avanzando y de pronto se olvidan de cosas tan básicas como la inerrancia. Entonces la declaración de Chicago surge porque ya la gente no tenía claro, muchos cristianos. Habían buenas iglesias como la de R.C. Sproul, como la del pastor Santiago Escuén y otros grandes teólogos que se reunieron para poder rescatar y decirle a esas otras iglesias, por favor, miren a dónde está llegando, miren las iglesias del otro lado del mundo, cómo ya no creen que la Biblia sea verdad. Ellos dicen, la Biblia es verdad, pero su idea de verdad es puro relativismo. Ellos dicen, sí, la Biblia como si fuese un libro de fábulas, donde no importa si Jesús existió o no, lo que importa es que te inspire a ser mejor persona. Y dicen, y nosotros estamos yendo por el mismo camino porque estamos olvidando el lindero de nuestros padres. Y tuvieron que hacer una nueva declaración para que quede claro para las nuevas generaciones lo que significa la inerrancia. Ahora, las iglesias confesionales técnicamente no debieran necesitar, porque ellas siempre están volviendo a la historia, recordando, utilizando esas complicadas palabras. ¿Sabes cómo debes ver esas palabras complicadas como sola escritura, inerrancia, prima escritura, nuda escritura, tota escritura, y en latín, inerrancia, infalibilidad, hipóstasis, trinidad, ¿no? A alguien le puede resultar complicado la palabra trinidad, ¿no? Unión hipostática, ¿qué es eso? Palabras tan complicadas. Esas palabras, mis hermanos, son hitos, son linderos que ponen los padres, que han puesto y dijeron, esta palabra va a salvaguardar. Cuando alguien se pregunte, ¿por qué está tan complicada esta palabra?, comenzará a descubrir las razones por las cuales se planteó. Sirve como un hito. ¿Saben lo que es un hito? O sea, es como una pequeña estatua, una pequeña escultura, algo que quiere marcar, como dice, marcó un hito, ¿no? O sea, un punto, una inflexión en la historia,
que es muy importante y al cual siempre debemos volver. Una vez me preguntaron, pastor, ¿pero por qué leen los credos? Está complicado, hay palabras allí que yo no entiendo. Es para que entiendas, es para que te preocupe. ¿Por qué no lo entiendo? ¿Por qué si toda la iglesia siempre ha confesado esto, yo no lo entiendo ahora? Debería entenderlo, para que te llame la atención sobre eso. No, y no cree que esto es complicado y etcétera. Y es que se trata de hacer madurar a los creyentes, no de mantenerlos como niños toda la vida. Entonces, esa es mi explicación amplia del por qué la inerrancia, la declaración de inerrancia, la declaración de Chicago. El día de hoy entonces hemos visto dos características o atributos de la palabra de Dios: la necesidad de la Escritura y la suficiencia de la Escritura.